Bueno, pues yo creo que podemos empezar la jornada de hoy, que es la última del ciclo que estamos ofreciendo junto con el CERMI. Nos acompaña el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, y luego hablará Luis Baño, presidente del CERMI de la Comunidad Valenciana. Y como panelistas nos acompañan representantes de FESORT y de ELIX Comunidad Valenciana. Adelante, Francesc, cuando quieras. Buen día. Hola, buen día. Hola, buenos días. Espero que se escuche bien, Meritxell. ¿Es Sí. correcto? Sí, nada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el cariño que le has puesto a todas estas convocatorias. Ya son unos cuantos viernes. Bueno, y aparte de los viernes, pues yo creo que esto es una tarea permanente, ininterrumpida de cada día de nuestras vidas, ¿no? Por tratar de divulgar, de avanzar en el terreno que nos ocupa, ¿no? Y muchísimas gracias también a Luis del CERMI, que tenemos también unas cuantas horas de vuelo juntos en diferentes frentes y una sintonía, creo que no me equivoco, Luis, si digo personal y de asociación, de alianza, pues cada vez más firme, ¿no? Un sentimiento enorme de gratitud. Y yo creo que humildemente hemos ido creando condiciones para afirmar, bueno, nunca llegas a afirmar rotundamente nada, ¿no? Porque eso sería prepotencia pura y dura, pero sí que hemos generado, esa es la intención, que no acaba aquí, porque esta es una pelea como tantas en la vida inacabadas, generado la suficiente tensión, la suficiente divulgación como para considerar la inclusión y el turismo dos factores dos caras de la misma moneda, ¿no? Es verdad que las leyes lo soportan todo, las más vinculadas a las políticas sociales, a la inclusión, a la igualdad, pues están ahí, las conocemos perfectamente, pero no es, digamos, nuestro ámbito de intervención directa, pero sí la Ley de Turismo y Hospitalidad, que consagra la accesibilidad, porque además también quiero compartir con todos ustedes, todos vosotros, si me permitís la confianza, que esta gobernanza nuestra va de ir cerrando círculos, ¿no? Por ejemplo, para ser municipio turístico y acceder a un fondo de cooperación, para poder acceder a líneas de ayuda, para poder pues vamos cerrando círculos, exigiendo cada vez con más consistencia y con más capacidad en el futuro seguro de verificación que el ecosistema turístico va cumpliendo, va comprendiendo, va transformando, va adaptándose y va incluyendo, porque no hay un plan B para esta historia. Yo siempre recuerdo últimamente porque creo que hay que hacerlo, porque no se sabe. El turismo puede aparecer como, pero además después de la pandemia, con más fuerza hay que recordarlo, pudiera aparecer un bien de lujo, una historia bueno, que no es fundamental en nuestras vidas, que hay otras más importantes que sin duda las puede haber, pero dos o tres más, ¿eh? No, tu casa, la educación, la salud, pero a partir de ahí, después de la pandemia, es interesante observar cómo los países, las sociedades, la estadística lo comienza a confirmar, que el viaje, tus vacaciones, forman parte de una voluntad de calidad de vida que ya consideras pues, como un derecho casi irrenunciable. Es de ser el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho al ocio y el derecho a las vacaciones pagadas. Bueno, pues todo esto al final generando destinos, generando un sector capaz de acoger y no excluir. Ese es el objetivo fundamental. Yo acabo diciendo que estas webinars con más de, Meritxell me rectificará, pero con más de 200 asistentes de media cada vez o más, pues bueno, significa la generación de una masa crítica, de una cadena, es así, de valor ético, que se va construyendo para poder entender que esto tiene que ser así, con todas nuestras dificultades, con nuestro margen de mejora del recorrido que tenemos. El sector específico de hoy, yo recuerdo en el Aturis Info, no sé si alguno de los presentes estará, tal vez algún panelista lo recuerde, muchas gracias a los panelistas, porque esto no podemos, no debemos, ni queremos hacerlo solos. Esto es un juego de alianzas con aquellos que sabéis más. Recuerdo el Naturis Info, creo que de la ciudad de Castellón. Bueno, pues tecnologías, que la tecnología nos puede ayudar, nos va a ayudar. La tecnología hay que seguirla de cerca, pero siendo críticos, ¿eh? No sea que acabe todo mal. A veces también lees cosas que ya no sabes qué humanidad nos espera, pero tecnocríticos, pero para direccionarla
hacia la mejora de la calidad de vida. Me voy de un colectivo al otro, pero ayer veía unas noticias maravillosas, ¿no? En torno a lo que significa la tecnología aplicada para determinados colectivos que, bueno, pues que necesitan respuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí yo quiero tener fe en la ciencia, fe en la inteligencia compartida. Y de eso va esta historia, ¿no? Por lo tanto, creo que podemos hacer y debemos hacer un buen tándem, la gente del movimiento asociativo ligado a la inclusión, a los derechos, y la gente del turismo, que es una prolongación de nuestra cotidianidad. Uno cuando hace turismo está buscando la felicidad en otra ciudad, punto. Y esa ciudad pues, te tiene que acoger y crear las mejores condiciones para que tu experiencia sea positiva, gratificante, vuelvas mejor persona, ¿no? Y eso es nuestro gran deber. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos los que nos han seguido estos viernes y cada día. Y nada, creo que ahora toma la palabra el amigo Luis Baño. Muchas gracias y mucho ánimo. Gracias, Francesc. Gracias. Luis, cuando quieras. Gracias, Francesc. De verdad, muchísimas gracias por todo y por tu gran trabajo como secretario autonómico de Turismo. Nada, bueno, pues simplemente buenos días a todos y daros la bienvenida nuevamente un viernes más, ya pues en esta última, ¿no? En esta última sesión de esta serie de jornadas sobre cómo actuar, asistir y apoyar en situaciones de emergencia que ocurren en el sector turístico hacia las personas con discapacidad. Bueno, pues en esta sexta jornada y última, pues nos vamos a centrar en cómo podemos mejorar esa atención, seguridad, esa asistencia, apoyos en situaciones de emergencia enfocada hacia las necesidades específicas de las personas con discapacidad auditiva. Seguimos con el guión, como ya sabéis, establecido en las anteriores sesiones sobre su definición, características asociadas a la discapacidad, en este caso auditiva, que vais a ver hoy, con esa identificación de necesidades, medidas y productos de apoyo pues, para situaciones de evacuación, ¿no? Teniendo muy en cuenta, lógicamente, ese trato adecuado hacia ellas y teniendo en cuenta las particularidades de su discapacidad para una correcta, lógicamente, interrelación y comunicación en estas gestiones de situaciones de emergencia. Quiero agradecer, antes de todo, a Elix, con Bea, que está aquí, a Fesor, con Daniel, su participación. Gracias, Bea, gracias, Dani, porque, bueno, sus presentaciones y explicaciones, como todos los demás técnicos que han estado de otras entidades, van a ayudaros a comprender realmente la importancia de adaptar los servicios y entornos turísticos para garantizar esa experiencia accesible y segura para, bueno, pues para las personas con discapacidad, en este sentido. Y si me permitís, yo, bueno, al ser la última sesión de esta serie de jornadas, me gustaría hacer, como presidente de CERMI, unas breves conclusiones, ¿no? Pues de estas. Habéis visto que a lo largo de la serie de las jornadas se han abordado una variedad de temas cruciales relacionados con la asistencia, concretamente en emergencia a personas con discapacidad en el ámbito del turismo. Se han explorado aspectos fundamentales que influyen en la seguridad, el acceso, la inclusión de estas personas en situaciones de crisis y teniendo muy en cuenta, y lo que quiero subrayar esto, que cada tipo de discapacidad tiene sus características particulares, que hay que saber y tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Se han identificado también desafíos significativos, pues como la comunicación efectiva y accesible con personas con discapacidad auditiva, visual o cognitiva, así como dar pautas de conocimiento y preparación del personal que estáis en turismo, en todos los sectores, en todos los recursos, pues sobre medidas y productos de apoyo correcto para atender las necesidades concretas de cada tipo de discapacidad. Y también se han identificado oportunidades valiosas pues para mejorar esa inclusión y la respuesta en situaciones de emergencia, pues a través de lo que hemos visto de la capacitación, la sensibilización, el trato adecuado y la implementación siempre de medidas de accesibilidad universal. Hemos visto también la importancia de mantener un compromiso, ¿no? Un compromiso constante con la mejora continua en la asistencia en emergencia a personas con discapacidad en el ámbito del turismo, fomentando, y lo hemos también tratado, la necesidad de seguir, bueno, pues capacitando y actualizando las prácticas y políticas para asegurar siempre
una experiencia segura y accesible para todos los turistas, siendo fundamental que las lecciones aprendidas y que habéis visto y las recomendaciones que habéis también obtenido durante estas jornadas pues se implementen realmente de manera práctica y se integren pues en todas las políticas y prácticas turísticas existentes. Al final, el objetivo fundamental con esta serie de jornadas pues ha sido crear ese entorno turístico verdaderamente inclusivo, donde todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, puedan disfrutar, pues lógicamente, de experiencias en igualdad de condiciones y sentirse seguras en caso de emergencia. Y para lograrlo es necesario que vosotros, los profesionales del turismo, las autoridades también, la administración, las organizaciones de personas con discapacidad, trabajen, y esto también lo hemos dicho en todas las sesiones, de manera conjunta, ¿no? Promoviendo la conciencia, la accesibilidad, la sensibilización, pues hacia las necesidades específicas de este grupo de población, de este grupo de la ciudadanía. Por lo tanto, la serie de jornadas sobre asistencia en emergencia a personas con discapacidad en el ámbito de turismo es un paso, creemos que crucial, para abordar estos desafíos y establecer pues esas bases para una atención inclusiva y segura, y la importancia de que esa asistencia en situaciones de emergencia sea, como he dicho, accesible y sensible a las necesidades de las personas con discapacidad. Y como algo importante, con la inclusión de las características específicas de cada tipo de discapacidad en todos los planes de emergencia y evacuación que estén ya establecidos o se conformen nuevos en todos los recursos turísticos, ¿no? Y bueno, finalmente deseo expresar, realmente lo he dicho, mi gran agradecimiento al secretario autonómico de Turismo, a Francesc Colomer, al director general de Turismo, Enric Campos, y a Meritxell López, sobre todo Meritxell, de la Secretaría de Dirección General de Turismo, bueno, por su alianza, ¿no?, con el trabajo conjunto con el tercer sector de la discapacidad, representado por el CERMI Comunidad Valenciana. Esta cogobernanza, y lo ha dicho muy bien el secretario autonómico, son fundamentales, ¿no?, para promover esa inclusión de personas con discapacidad en el sector turístico de nuestra Comunidad Valenciana y enmarcado dentro del programa Turismo Accesible 2025, donde se demuestra realmente el compromiso y determinación en la creación de un turismo accesible e inclusivo en nuestra comunidad. Y finalmente, yo creo realmente que la verdadera grandeza del turismo, ¿no?, radica en su capacidad realmente para abrir esas puertas, derribar barreras y convertirse pues en un faro de inclusión donde cada persona, sin importar sus capacidades, pueda disfrutar realmente de experiencias enriquecedoras y sentirse protegido en cualquier situación de emergencia. Muchísimas gracias a todos. Agradecer también a todos los técnicos de ILS, a todos los técnicos de subtitulación, de ELIX y de ILS de CESOR, el haber estado en estas 6 sesiones, y a todos y a todas vosotras que os habéis conectado, pues de verdad un fuertísimo abrazo por parte de CERMI Comunidad Valenciana. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Luis. Y nada, te doy la palabra a Daniel de la Casa de FESOR, que es el primer panelista en el día de hoy para hablarnos de discapacidad auditiva y cómo poder afrontar determinados casos de emergencias con personas que tengan esta discapacidad. Y luego hablará Beatriz Blázquez de ELIX Comunidad Valenciana. Daniel, adelante cuando quieras. Gracias. Perdón, Meritxell, era al revés. Ay, perdona, mira, pues es que lo habíamos visto. Vale, pues nada, repito, cedo la palabra entonces a Beatriz y cerrará el ciclo Daniel. Adelante, Bea, cuando quieras. Gracias. Vale, pues muchas gracias a la Dirección General de Turismo, muchas gracias, Meritxell, a CERMI también por organizar estas jornadas para que el turismo sea más accesible, y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿lo podéis ver? A ver. Perfectamente, Bea, muy bien. A ver si se hace en presentación. ¿Lo veis grande o lo veis...? No, todavía no está en modo presentación. A ver, ahora sí. Ahora sí. Adelante.
Bueno, como ya se ha dicho, el objetivo de esta charla es conocer las necesidades y las características de las personas con discapacidad auditiva y saber cómo poder actuar o qué tenemos que tener en cuenta en situaciones de emergencia. Nosotras no somos expertas en prevención de riesgo o en planes de evacuación, pero sí que trabajamos día a día por y para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, bueno, a ver si pasa. Como ha dicho Meritxell, yo vengo de ELIX, un momentito que me está molestando aquí la imagen. ELIX es la Federación de Asociaciones por la Integración de las Personas Oralistas en la Comunidad Valenciana, que fue creada en el año 99, y el objetivo es facilitar la inclusión social y allanar los obstáculos con los que se encuentran las personas con discapacidad auditiva para que puedan participar en igualdad de condiciones y de oportunidades. La misión de ELIX es representar y defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad auditiva y sus familias. Aquí he puesto el mapa de la comunidad para que veáis pues donde tenemos la federación y las asociaciones que estamos federadas a ELIX. En Castellón tenemos Aspas Castellón, tenemos la sede central en Castellón y luego tenemos una itinerancia por la provincia. En Valencia está Aspas Valencia y la propia federación también. Y en Alicante hay dos asociaciones, APANA en Elda y APANAS en Aspas. Los recursos y servicios que se ofrecen desde las asociaciones son los CDIATS, que son los Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Tenemos dos, Aspas Castellón ELIX en Castellón y APANA ELIX en Elda. Servicios de atención y apoyo a familias los tenemos en todas las federaciones, igual que la red de intervención logopédica. Servicios de orientación e inserción laboral también en las 3 provincias y el servicio de accesibilidad que lo ofrece ELIX, que es quien está proporcionando la subtitulación hoy a estas jornadas. Entonces, comenzaremos por definir o qué es lo que se entiende por discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se entiende la disminución parcial o total de la capacidad para escuchar sonidos en uno o en ambos oídos. Esta disminución puede ser de diferentes grados, puede estar presente desde el momento del nacimiento o puede aparecer a lo largo de la vida por diferentes causas, pueden ser enfermedades o traumatismos o lesiones o el propio envejecimiento también hace que podamos ir perdiendo audición. Aquí tenéis el símbolo internacional de la sordera. Bueno, centrándonos hay diferentes tipos de clasificación de la discapacidad auditiva. Por el origen, puede ser hereditaria o adquirida. Por el momento de adquisición, pues hablaríamos en relación al momento del nacimiento, puede ser prenatal si está ya antes del momento del nacimiento, perinatal si se da durante el nacimiento o postnatal si se da posteriormente al nacimiento. Y si estamos hablando del desarrollo del lenguaje, sería prelocutiva cuando se produce antes del desarrollo del lenguaje, pero locutiva es cuando se da en la pérdida sobre los 2-3 años que se está desarrollando el lenguaje, y poslocutiva es después del desarrollo del lenguaje. Según el oído afectado, podríamos estar hablando de una pérdida auditiva, una sordera unilateral o bilateral. Sabemos que no tenemos por qué tener el mismo tipo de pérdida en los dos oídos. Según la localización de la lesión, el oído está dividido en 3 partes, la parte externa, la parte media, la parte interna. Entonces, dependiendo dónde se produzca la lesión, podemos estar hablando de una pérdida de transmisión o conductiva, cuando es el oído externo o medio, una pérdida neurosensorial, cuando es el oído interno, o también se puede dar una lesión en varias partes del oído. Entonces, estaríamos hablando de una pérdida mixta. Y según la intensidad, podríamos estar hablando de una pérdida leve, media, moderada, severa, profunda o una apofosis, que es la pérdida total de audición. Entonces, centrándonos en la clasificación por el grado de pérdida auditiva, veríamos aquí, os he puesto esta imagen y podéis ver que una audición normal pues está entre 10 y 20 decibelios. Estamos hablando de una pérdida leve cuando ya no se pueden oír sonidos o hay dificultad para oírlos entre 20 y 40 decibelios. La pérdida de audición sería moderada cuando va de 41 a 70 decibelios, severa de 71 a 90, profunda más de 91 y aquí no aparece, pero cofosis sería más de 120 decibelios de pérdida.
Entonces, ¿cuáles son las consecuencias auditivas según el grado de pérdida? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar según la pérdida? Si estamos hablando de hipoacusia significa pérdida auditiva. Leves, en situaciones cotidianas no suele haber problemas, pero sí es difícil entender bien cuando la voz es baja o lejana o cuando estamos en situaciones de ruido, que se puede dar en una situación de emergencia que haya ruido de fondo y eso ya moleste a la hora de poder entender lo que está ocurriendo alrededor. Si hablamos de pérdidas moderadas, hay dos tipos de pérdidas moderadas, de primer grado y de segundo grado. Las de primer grado, entre 41 y 55 decibelios, necesitarían el uso de audífonos, que da muy buenos resultados, y sin audífonos oirían la voz, pero tiene que ser en un tono elevado. Y ya si estamos hablando de pérdidas moderadas de segundo grado, entre 56 y 70 decibelios, pues ahí ya tienen mayores dificultades en la comprensión, se pueden ayudar de la lectura labial y el uso de prótesis ya es imprescindible para poder escuchar. En caso de pérdidas auditivas severas, solo se percibirían ruidos fuertes y la voz debe ser muy fuerte cerca del oído. Esto estamos hablando sin ningún tipo de prótesis. Entonces, para poder oír sería imprescindible el uso de audífonos o de implantes auditivos. También, se dividen en primer grado y segundo grado, y sobre todo en segundo grado, que es de 81 a 90 decibelios, ahí es más efectivo el implante coclear, que es un tipo de implante auditivo. Y si estamos hablando ya de pérdidas profundas, de 91 a 120, en estos casos no hay percepción del habla y solo son percibidos los ruidos muy, muy fuertes. E incluso ya aunque la persona lleve audífonos, no tendría una audición eficaz, sería una audición deficiente y necesitarían de información visual. Y es en estos casos donde el implante coclear está muy indicado. Y pues por saber un poquito de cuántas personas con pérdida auditiva hay en España, pues se publicó en el año 2020, la encuesta es del año 2020, se publicó el año pasado, se estiman 1.230.000 personas mayores de 6 años que tienen una discapacidad auditiva de distinto grado y de distinto tipo. Se dice que la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible, porque nosotros, os he puesto aquí muchas personas, no podemos saber a simple vista cuál de todas estas personas podría tener una pérdida auditiva. No se puede ver físicamente, pero sí puede tener un impacto significativo en la vida diaria de quienes tienen este tipo de pérdida, esta discapacidad. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, pues no solo la discapacidad auditiva no solo implica la dificultad para percibir los sonidos, sino también hay una dificultad para entender el habla, para poder comunicarse de manera efectiva con los demás, si no se dan las medidas de accesibilidad adecuadas. Entonces, puede afectar a distintos aspectos de la vida de una persona, en el desarrollo del lenguaje, en la comunicación con su entorno, a nivel de estudios, en el acceso al empleo, en las relaciones sociales y, en definitiva, pues puede afectar a la calidad de vida. Desde la falta de accesibilidad a la información y a la comunicación en situaciones de riesgo y de emergencia colocan a las personas con discapacidad auditiva en una situación vulnerable frente al resto de la ciudadanía. La accesibilidad universal es la que proporciona una seguridad. Cuando existen barreras de todo tipo, se da una situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad. ¿Y cuáles son las características asociadas a la discapacidad auditiva? Pues sobre todo tener en cuenta que las personas sordas no responden a un único patrón comunicativo ni a un solo modelo de identificación como persona. Entonces es necesario evitar la universalización de conclusiones o de expresiones generalistas sobre las personas sordas. Aquí os he puesto que nos podemos encontrar con personas sordas que son usuarias de medios de apoyo a la comunicación oral, por estas personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas que necesitarían de medios de apoyo a la comunicación oral para poder acceder a la información y a la comunicación en el entorno social.
Y los usuarios de lengua de signos son aquellas personas que utilizan la lengua de signos para comunicarse. Aquí veis algunas imágenes que os he puesto, porque hay personas sordas que necesitan de apoyarse en la lectura labial, sean o no usuaria de prótesis. Os he puesto varios tipos de implantes. Os he puesto los implantes cocleares, 2 tipos, porque igual no los conocéis, no los habéis visto nunca. Tenéis personas que llevan audífonos. Os he puesto un audífono que va detrás de la oreja, que son los que se llaman retroauriculares, pero hay personas con discapacidad auditiva que llevan unos audífonos más pequeños que van metidos en el canal auditivo, los intracanal. Y luego os he puesto una imagen de una persona que comunica en lengua de signos. Y bueno, según la Ley 27/2007, que es por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas, esta ley destaca el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las personas sordas, ya sea cualquier tipo de discapacidad auditiva que puedan tener o sordociegas. Y se recoge y se regula de manera diferenciada el conocimiento y aprendizaje del uso de la lengua de signos y, por otra parte, los medios de apoyo a la comunicación oral. Entonces, bueno, hemos dicho, la población de personas sordas es muy diversa, no se ajusta a un único patrón comunicativo. El uso de la lengua oral o las lenguas de signos españolas y el apoyo a los medios de comunicación en su aprendizaje, en el acceso a la información, a la cultura, tiene que responder a una opción libre e individual. En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de menores, pues la elección de esa forma de comunicación corresponderá a los padres o a los tutores de los niños y las niñas. Algunos conceptos que recoge esta ley es lo que se entiende por lengua de signos, lengua oral, medios de apoyo a la comunicación oral. Si hablamos de lengua oral, estamos hablando de lenguas o sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas reconocidas oficialmente en la Constitución española. Esto es porque está sacado de la ley, y para sus respectivos ámbitos territoriales. Que es la utilizada por personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas oralistas en España. Estamos hablando de personas sordas oralistas cuando se comunican en lengua oral. La lengua de signos son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual, en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España. Las personas sordas signantes son las que utilizan la lengua de signos. Y luego hablamos de los medios de apoyo a la comunicación oral, pues son todos aquellos códigos o medios de comunicación, recursos tecnológicos, ayudas técnicas utilizados por las personas sordas que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita y a la lengua oral, favoreciendo una comunicación plena con su entorno. Entonces, bueno, sé como de todo esto que he dicho, hay que tener en cuenta que el grado de pérdida auditiva no va a determinar automáticamente la elección de la modalidad comunicativa. Es decir, una persona sorda profunda puede elegir comunicarse, sorda profunda, que tenga una cofosis, que no oiga nada sin prótesis, puede elegir comunicarse en lengua oral o en lengua de signos. Es libre la elección según sus preferencias. ¿Qué necesidades podemos identificar? Pues las personas sordas que viven en una sociedad formada pues mayoritariamente por personas oyentes. Entonces, para su inclusión deben superar barreras existentes en la comunicación, que aparentemente son invisibles a los ojos de las personas que somos oyentes. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunos tipos de dificultades que se pueden ir encontrando a lo largo de su vida. La comunicación, dificultades de comunicación, pues la comunicación pues en muchas ocasiones es un desafío para las personas sordas. Pueden tener dificultades para entender el habla de los demás, especialmente, como os he comentado antes, en entornos ruidosos, o cuando el resto de las personas no hablan de forma clara. La falta de acceso a la información auditiva pues puede dificultar la participación en conversaciones, en reuniones, en actividades sociales. Entonces, también se da
dificultades de comunicación y dificultades de información, de acceso a la información. Por ejemplo, los anuncios públicos, los programas de televisión, información, toda la información que sea transmitida por vía oral. Pues la falta de subtítulos, las transcripciones u otros medios visuales de acceso a la información puede limitar la capacidad para estar informados y poder participar plenamente en la sociedad. Unido a lo que acabo de decir, pues pueden ser excluidas o pueden tener dificultades para participar en actividades sociales, por ejemplo, en actividades de ocio debido a las barreras de comunicación, y entonces esto puede tener un impacto negativo en su bienestar emocional al no poder participar en igualdad de condiciones que el resto de personas sin ningún tipo de discapacidad. Bueno, ya a otros niveles también puede haber dificultades a nivel de educación. Por ejemplo, los niños y niñas sordos pues pueden tener dificultades en el entorno auditivo si no se dan los recursos necesarios dentro del aula, como son pues, los maestros de audición y lenguaje, los sistemas de frecuencia moduladas y otro tipo de recursos. Pueden haber dificultades de acceso al empleo. Puede encontrar barreras de acceso al empleo debido pues, a la falta de adaptaciones en el puesto de trabajo o a la falta de información sobre las capacidades que tienen las personas sordas para desarrollar un empleo. Y luego ya pues estamos hablando del ámbito sanitario, pues pueden tener dificultades para acceder a los servicios de salud debido a la falta de accesibilidad que hay en algunos espacios sanitarios, aunque se ha ido mejorando, pero bueno, todavía se dan algunas circunstancias en las que la comunicación con los profesionales puede ser complicada. Y centrándonos ya en lo que son las situaciones de emergencia, hablaremos de medidas de accesibilidad, teniendo en cuenta que cuando hablo de accesibilidad estoy hablando de accesibilidad universal, que es la condición que deben cumplir todos los entornos, los procesos, los productos, servicios, objetos, instrumentos, todos los dispositivos para que puedan ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de comodidad y de forma lo más autónoma posible. Entonces, bueno, cuando hablamos de accesibilidad universal estamos hablando de accesibilidad física, accesibilidad sensorial, accesibilidad cognitiva. Entonces, ¿qué podemos hacer para que las situaciones de emergencia o de evacuación puedan ser más accesibles? Pues, por ejemplo, aquí se había puesto hay que tener en cuenta que la iluminación en los espacios y la señalización debe ser clara. Es esencial que haya una iluminación adecuada, una señalización clara y visualmente que sea muy destacable, las señales de emergencia, salidas, rutas de evacuación, los equipos de emergencia deben estar visibles y las instrucciones para su uso deben ser claras. Si hablamos, por ejemplo, de alarmas, las alarmas deben ser no solo sonoras, sino que deben ser visuales y a ser posible con vibración. Para poder alertar a las personas sordas que no pueden oír las señales, porque a lo mejor si estamos hablando de una persona que lleva audífonos, lleva implantes, podrán oír la señal o no, dependiendo también de su tipo de pérdida. Y bueno, hay que tener en cuenta también que si estamos, por ejemplo, en un alojamiento, si estamos en un hotel, pues las personas que llevan prótesis para acostarse, para dormir, se tienen que quitar sus prótesis. Si están en la ducha, se tienen que quitar sus prótesis en esos momentos, no pueden acceder a la información sonora. Entonces las alarmas deberían ser visuales, pues con luces estroboscópicas que sean muy brillantes, a través de dispositivos vibrantes o con relojes que también tienen función de vibración. Deben ser la intensidad y la frecuencia de la luz debe ser suficientemente brillante o parpadear para que destaque sobre otras señales visuales que pueda haber en el entorno. Vale. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, en situaciones de que hay humo, que sea más destacable. Luego comentaré más en tema de incendios. Las alertas y las notificaciones deben ser también visuales.
pues durante la situación de emergencia es útil proporcionar notificaciones visuales para informar a las personas sordas sobre la situación o las acciones que tengamos que tomar. Puede ser a través de pantallas de visualización en lugares estratégicos, por ejemplo, si estamos hablando de un hotel o de un parque de atracciones, a través de mensajes de textos o alertas en dispositivos móviles o carteles informativos con instrucciones claras. Entonces, la comunicación por escrito puede ser una opción útil para la transmisión de información. Pues podemos utilizar lo que en esos momentos de la situación de emergencia podamos tener a nuestro alcance. Pizarras o notas adhesivas. Tener bolígrafo para si en un momento dado necesitan una comunicación escrita. Que pueda haber una disponibilidad de aviso de texto para poder utilizar un mensaje de alerta o el SMS o el WhatsApp, cualquier medida que pueda implicar que el mensaje se vea por escrito. Y bueno, una planificación y la práctica también son esenciales para garantizar la evacuación segura y efectiva. Las personas sordas deben ser conscientes de los procedimientos de emergencia que pueda haber, de las rutas de evacuación, de los puntos de encuentro. Entonces, el realizar simulacros periódicos de evaluación también va a ayudar a familiarizarse con todos estos procedimientos y a identificar las posibles áreas de mejora que solo en ciertos momentos de los simulacros podemos darnos cuenta de algo que antes no nos habíamos dado cuenta que podía pasar. Si hablamos de los teléfonos de información y emergencias, pues deben estar al alcance y acondicionados para las personas con discapacidad auditiva. Hay algunas personas con discapacidad auditiva que gracias a sus prótesis sí que se pueden comunicar por teléfono, pero hay otras que la prótesis no da la suficiente ganancia, entonces pueden comunicarse presencialmente de forma oral, pero a través del teléfono tienen más dificultades, o personas que no utilicen prótesis auditivas necesitan un teléfono que disponga pues texto, voz, videollamada, subtítulos o interpretación en lengua de signos. Bueno, os he comentado un poco antes el tema del entrenamiento en simulacros. Si proporcionamos, deberemos proporcionar un entrenamiento específico directamente a las personas sordas, porque si hacemos demostraciones visuales de cómo evacuar de una manera segura, de dónde encontrar los extintores de incendios, de cómo utilizarlos, de cómo utilizar las rutas de escape, pues todos estos simulacros realizados de forma periódica sí que pueden después reducir el momento de pánico cuando se da una situación real, porque ya saben cómo actuar. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de una estancia en un camping, que pueda ser a lo mejor de una duración más larga, pues que se pueda hacer en un momento dado una charla informativa si hay personas con discapacidad auditiva que se están alojando en el camping. Es fundamental que el personal encargado de la seguridad y de las evacuaciones esté formado para interactuar con personas sordas. Pues cómo saber comunicarse de forma clara, utilizando determinados gestos de apoyo. Sería conocer ciertas pautas y estrategias de comunicación para hacer más fácil la comunicación entre todas las personas que intervienen en esa situación de evacuación. También, bueno, os había puesto aquí que también puede ser beneficioso que en un momento determinado el aviso pueda ser de forma presencial, cuando sabemos, que no siempre sabemos cuando hay una persona sorda alojada en el establecimiento, pero si lo sabemos, poder avisarla de forma presencial. Entonces, aquí os había puesto algunas pautas de comunicación que podemos utilizar cuando nos estamos comunicando con una persona sorda en una situación de emergencia. Bueno, el anticiparse o tranquilizar a la persona con discapacidad auditiva, el interesarse también por cuál es la vía de comunicación que quiere, o si lleva audífonos o implantes cocleares, porque luego esta información se tiene que trasladar a la persona que va a atender en una situación de emergencia a las personas sordas. Incluso, por ejemplo, en determinadas situaciones que pueda haber una persona, siempre con el consentimiento de
una persona que tiene discapacidad auditiva, que pueda custodiar sus prótesis durante a lo mejor un proceso de rescate, una movilización en la emergencia, para que no sean dañadas estas prótesis. Luego tener en cuenta que a veces se nos pueden dar también ciertos obstáculos que se podrían salvar si se tienen en cuenta, como por ejemplo el tema del uso de mascarillas, dificulta esa, pues por ejemplo, esa lectura labial, el utilizar mascarillas. Me dirijo más a lo mejor un tema más sanitario, es posible, porque ahora las mascarillas ya no se utilizan tanto, de el sonido no llega igual de bien, o si estamos hablando de los bomberos, pues el tema de la utilización de cascos de protección también pueden impedir que esa persona pueda escuchar bien lo que se le está diciendo, o una situación de emergencia que pueda haber ruido de fondo, entonces también va a haber una dificultad en la comunicación entre personas. Entonces, en esos momentos que sabemos que la persona sorda no nos puede estar escuchando bien, pues utilizar otras alternativas para poder comunicarnos, como os había dicho, del tema, por ejemplo, de por escrito. Si tratamos de llamar la atención a una persona de forma verbal, a una persona sorda, y no nos responde, pues hacer pues, un contacto o visual o con un gesto, o incluso tocando suavemente pues, el hombro o el brazo a la persona a la que nos queremos dirigir. Estamos hablando de una situación de emergencia, entonces hay que hablar en tono normal y mantenernos sobre todo serenos para no transmitir esa situación o esa intranquilidad en una situación de emergencia. No tenemos que hacer suposiciones de lo que la persona puede oír o no oír, porque lleva prótesis, porque no la lleva. Entonces, si tenemos alguna duda, le preguntamos. Y no tratar nunca, bueno, esto lo han hablado también el resto de compañeros, de las otras charlas, no hablar nunca a la persona sorda como si se tratase de un niño. Hay que mantener el contacto visual, aunque a lo mejor no necesite una lectura de labios, no todo el mundo necesita la lectura labial, pero sí el contacto visual puede ayudar a comprender mejor el mensaje que se está dando. Cuando demos instrucciones podemos utilizar gestos, por ejemplo, pues si estamos indicando dónde está la salida de emergencia o la ruta de escape más segura, podemos señalar con el dedo. Siempre nos podemos ayudar de gestos que podemos entender cualquier persona. Debemos comprobar que la persona nos ha entendido correctamente, incluso que nos pueda decir ella lo que ha entendido, porque es posible que demos un mensaje, ese mensaje no llegue bien y la persona con discapacidad auditiva piensa que sí que lo ha entendido y no nos va a decir que no lo ha entendido. Entonces, asegurarnos de que lo que hemos dicho se ha entendido de forma correcta. Y tenemos que tener paciencia o no mostrar frustración o enfado porque no nos esté entendiendo algo que estemos comunicando. Podemos decirlo de otra manera más sencilla. Y bueno, luego valorar si la persona puede salir sola. En general, las personas sordas no suelen tener dificultades de visión o de movilidad, entonces en general no necesitan asistencia para salir de la emergencia, aunque sí que tenemos que tener claro que una persona con movilidad reducida también puede tener una pérdida auditiva, que una persona ciega, ya lo estuvimos viendo en otras jornadas, también puede tener una pérdida auditiva, puede ser sordo-ciego. Entonces, bueno, entonces hay que tener en cuenta todo lo que hemos estado diciendo de las diferentes discapacidades y de la forma adecuada de intervenir para solucionar mejor esa situación de emergencia. Entonces, bueno, aquí os había puesto algunas situaciones que nos podemos encontrar, que se pueden dar y que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, os había puesto una situación de quedarse encerrado en un cuarto de baño. Entonces, bueno, es aconsejable que las puertas del baño tengan algún tipo de ranura o de zona libre arriba o en la parte inferior para posibilitar la comunicación con las personas sordas. Es decir, si la puerta tiene una ranura, el sonido va a llegar mejor al otro lado.
Pero además, si es una persona que no lleva prótesis auditivas o no tiene una buena ganancia con sus prótesis, pues por debajo de la puerta, por encima, podemos pasarle una nota indicando que se está solucionando el problema. Entonces, siempre va a haber una comunicación en el interior de ese baño en el que se ha quedado encerrado. Por ejemplo, en caso de inundaciones o temas relacionados con fugas de agua, hay que tener en cuenta que las prótesis podrían resultar dañadas con el agua. Entonces, una persona sorda que habitualmente es usuaria de prótesis, si se le daña su audífono, su implante, no se va a poder comunicar de la manera que habitualmente lo hace. Entonces, hay que tener en cuenta estas pautas de comunicación, de lectura labial, comunicación a través de texto, mediante aplicaciones de transcripción. Bueno, habitualmente las prótesis auditivas en general no se pueden mojar. En caso de incendio, bueno, os había comentado antes que hay que tener en cuenta que las alarmas, además de auditivas, o sea, hay que evitar las alarmas que solo sean auditivas, tienen que ser también visuales y es muy importante las señales luminosas y la cartelería, porque en una situación de incendio, que hay mucho humo, que está sonando la alarma, entonces auditivamente ya no le va a llegar la información. Si además hay humo, no va a poder ver igual de bien, entonces ya se ven afectados los dos sentidos. Entonces, cuanto más claras sean todas estas señales, más efectiva va a poder ser la evacuación. En los ascensores, pues sí que sería aconsejable instalar algún tipo de dispositivo para los casos de emergencia que puedan facilitar la comunicación del interior de la cabina con el exterior. Pues a través, por ejemplo, de un bucle magnético. Os he puesto ahí la imagen de la botonera con el icono del bucle. Un teléfono de contacto a través de texto. Se puede poner un teléfono, un WhatsApp, donde en el momento que pueda quedar encerrada una persona sorda pueda comunicarse con WhatsApp o por teléfono con el exterior. Luego también, con la misma función de la comunicación con el exterior, el que las puertas de la cabina del ascensor puedan tener ciertas ventanas o ciertas zonas acristaladas, que la persona sorda pueda ver lo que hay fuera, pueda ver que fuera ya hay más personas que han visto que esa situación, que se ha quedado encerrado, o un indicador que cuando una persona sorda indique, apriete una alarma, sea consciente de que realmente está sonando esa alarma y que hay una persona detrás que le pueda dar una respuesta. Eso va a dar que la persona que se ha quedado encerrada durante el rescate se sienta más tranquila, porque sabe que fuera ya están tomando medidas para el rescate. Los avisos por megafonía, pues bueno, no deben ser solo a través de megafonía. Además, hay muchas veces que la megafonía, incluso para las personas que somos oyentes, no es clara, no entendemos lo que están diciendo. Entonces, tiene que ser complementaria o complementarse con paneles informativos. Todo lo que se dice por audio, que se diga también, que salga también por escrito. Sobre todo, por ejemplo, bueno, aquí se había puesto un panel de una estación, pero las propias pantallas que pueden haber en las zonas comunes, en las recepciones de los hoteles, pues que en un momento dado, si hay una emergencia, pueda aparecer ahí el mensaje. Y bueno, en situaciones de piscina, de playa, de pantanos, en las que las personas sordas puedan no llevar sus prótesis, porque para bañarse se las tienen que quitar, pues claro, ¿cómo llamamos la atención de esas personas sordas que no nos pueden escuchar en esos momentos? Pues depende también si estamos en una piscina o en el mar.
tenemos que tener muy claro también las distancias, pero sí podemos llamar la atención utilizando gestos o con banderas, o bueno, se ha puesto ahí en la imagen, o con luces que puedan destacar en el entorno, que sean rotativos. Y bueno, como un poco como conclusión, pues comentar que la inclusión y la seguridad de las personas sordas en el ámbito turístico requiere un enfoque integral, una conciencia de sus necesidades, y que cuando estamos tomando medidas para garantizar su participación plena en situaciones de emergencia, estamos promoviendo también una experiencia turística segura y accesible para todos, y cuando una persona sorda planifique sus vacaciones, que tenga la seguridad de que va a disfrutar como todos los demás en igualdad de condiciones. Y nada, muchas gracias por todo, si he sido bien de tiempo. Perfecto. Has estado perfecto. Dejo de compartir. Ha sido como muy a la hora, ¿eh? Son y 25, así que perfecto. Daniel, pues nada, que ha terminado Bea, esto tuyo en la pantalla para que hagas tu presentación. Muchas gracias a los dos. Y luego hay una reflexión de un compañero de Turisme, voy a ver, de GVA, perdona, de los servicios territoriales, luego les comentaré, pero vamos a esperar a la intervención de Daniel y a ver si entran más preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenos días. Estoy encantado de poder estar aquí. Antes, escuchando la charla de Beatriz, de Elix, ha sido muy interesante poder ver también en el ámbito de turismo, ¿no?, el trato de la accesibilidad a la discapacidad auditiva. También las personas sordas necesitamos disfrutar también, ¿no?, de la accesibilidad en este ámbito. Así que os voy a comentar sobre este tema, las necesidades que podemos también tener, y también poder comentaros un poquito de algunos detalles de la federación. Sabéis que en la Comunidad Valenciana hay diferentes FESOR, la Federación de Personas Sordas en la Comunidad Valenciana. Es una entidad no gubernamental, sin ánimo de lucro, que fue creada en agosto del 78, y la federación, la FESOR, tiene como objetivo la defensa y empoderamiento de las personas sordas y también de sus familias. Así, defender nuestra cultura, nuestra lengua, y la federación pues también vela por el movimiento asociativo para defender nuestra lengua, la lengua de signos, y también nuestros derechos. Así, la entidad lucha por defender los derechos de las personas sordas, nuestra autonomía, también poder dar respuesta a nuestras necesidades. Sabéis que las personas sordas necesitamos también diferente trato, ya que hay mucho... somos un grupo de personas muy heterogéneo, y necesitamos también pues, que haya una comprensión de todas estas características. La Fundación de FESORT también da servicios, entre ellos pues también da accesibilidad para mejorar la calidad en ese sentido, también en el ámbito del turismo. Hace poco, el 7 de noviembre de justamente este año, hace 25 años, hacemos el 25 aniversario de la creación de la Fundación, y surgió por una demanda del movimiento asociativo de personas sordas. También como objetivo tenemos la atención, el trabajo para
adaptación, para la supresión de las barreras a la comunicación. Por eso, las personas sordas tenemos los principales problemas que tenemos es la barrera a la comunicación y el acceso a la información. Por eso trabajamos para poder suprimir esas barreras. Así, hoy día que tratamos el tema del ámbito en el turismo, las barreras que tenemos a la comunicación, al patrimonio, al turismo, a la cultura, necesitamos también el acceso a la información en este ámbito. Desde Fundación FESOR también trabajamos para a favor de la discapacidad auditiva para las personas sordas, sus familias, para que podamos tener la misma igualdad de derechos, accesibilidad. Las personas sordas, por eso también es muy importante enseñar lengua de signos para las personas sordas signantes, también para el ámbito de turismo, para que puedan enseñamos la lengua de signos para capacitar a las personas que atienden al público. También tenemos servicios de atención a las personas sordas para también la accesibilidad al empleo. Desde Fundación FESOR tenemos estos diferentes departamentos que utilizamos para favorecer la integración de las personas sordas, así tanto dentro de la familia como también a nivel público, privado, a todos los niveles. Antes hablábamos de la accesibilidad en diferentes ámbitos para poder adaptar a las personas sordas. Existe también desde FESOR la Escola de Lengua de Signos que la escuela es un referente dentro de la Comunidad Valenciana, lleva diferentes líneas de trabajo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, podría comentar 4, que sería en primer lugar, cursos de comunicación en lengua de signos, llamados MCER. En segundo lugar, tenemos los cursos básicos o introducción a la lengua de signos, que son de unas 30 horas. También tenemos talleres infantiles para la lengua de signos a nivel infantil. Y después, en cuarto lugar, tenemos la accesibilidad, la adaptación, el servicio de accesibilidad y adaptación. Es otra línea de trabajo que tenemos desde Escuela de Lengua de Signos. Así, trabajamos con diferentes empresas para poder facilitar la accesibilidad. Surgen diferentes proyectos. Así, todos los años tenemos esa línea de trabajo para el desarrollo dentro de entidades. Así, vemos que para el desarrollo tenemos el equipo de coordinación, también para ver la accesibilidad y en emergencias, porque, claro, tenemos experiencia, ¿verdad?, en las necesidades de las personas sordas, no solamente en lengua de signos, ya hablaba la compañera de Liz, sino que las personas sordas, al no haber esa homogeneidad, hay muchas necesidades diferentes, hay diferentes niveles de audición, por ejemplo. Así hay muchas necesidades y, por lo tanto, también hay muchas formas de adaptar la comunicación. Tenemos, por ejemplo, lo que comentaba la compañera de Elix, pues también esas características de las personas sordas, bueno, pues eso está claro, coincidimos. Y después tenemos, pues, pautas de comunicación para... es bueno incluir la lengua de signos, también los paneles de información, códigos QR en las señales que puedan haber. Es muy importante también que estén adaptadas para poder tener una relación que todo sea visual y claro, ya que las personas sordas de los 5 sentidos tenemos perdido el oído, pero los demás se potencian, los 4 restantes, así el visual, el tacto
los tenemos más desarrollados. El visual, por ejemplo, nos llega toda la información a nivel visual, por lo que necesitamos que la información esté adaptada a nivel visual. Por ejemplo, tendríamos en los planes de accesibilidad en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito turístico, pero sí en el ámbito de turismo, porque si cuando hay empresas, entidades que no tienen estos planes, pues nos piden también asesoramiento y estamos trabajando con diferentes entidades en ese sentido. También trabajamos con diferentes entidades en el ámbito de empleo en toda España. Sabéis, desde la ley, desde el 27/2007, que se le dio el reconocimiento a la lengua de signos, pues es un derecho también el que esté en lengua de signos la información. Y ahora os comento algunos planes de accesibilidad para poder adaptar la información a personas sordas. Sin antes, por ejemplo, antes se hablaba de que es muy importante la adaptación visual. Por ejemplo, las adaptaciones lumínicas, las luces, subtitulado o la utilización de lengua de signos. Y también, si hay alarmas, solo lo que es el ruido, o musicales, ¿no? O sonidos, es posible que lo que sean ruidos fuertes puedan llegarnos, pero normalmente puede ser también por las vibraciones a nivel corporal. Si hay mucho ruido, nos enteramos que está pasando algo, pero es muy importante a nivel visual. Visual y también por el tacto, por las vibraciones, es también un sistema importante. Así, las personas sordas, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero la lengua de signos es importante, por ejemplo, para las personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual, la lengua de signos apoyada, también mantener la distancia, que podría haber un síndrome de Usher. Es posible que necesitemos también una lengua de signos adaptada, lectura labial, porque hay personas sordas que necesitan lectura labial, la visión facial también para transmitir la información. Por ejemplo, al principio hablando, pues comentaba que es un derecho de la persona sorda elegir de qué forma se quiere comunicar. Hay que darle diferentes recursos a la comunicación y la persona sorda pues pueda elegir la que le conviene, con la que se siente más a gusto, más feliz, y esa es la que deberíamos utilizar. Así hay diferentes herramientas y por eso se ofrecen para que seamos capaces de poder transmitir todo esto que hablamos: lengua de signos, lectura labial, escrito. También hay ayudas tecnológicas, como hablábamos, lo que son audífonos, implantes cocleares. Cada vez la tecnología van saliendo nuevas técnicas o nuevos aparatos. Antes también, ¿no? La compañera de Elise explicaba que, bueno, pues hay prótesis que pueden servir también para vencer la barrera de la comunicación. También trabajamos, mantenemos reuniones de asesoramiento con entidades para poder ayudarles en sus planes de accesibilidad. De manera gratuita podemos dar estas recomendaciones, poder adaptar la información que necesiten, y tenemos las reuniones que, bueno, no son de una sola vez, ¿no? Tenemos periódico y gratuito. También ofrecemos la adaptación de información, una adaptación real. Me gustaría comentaros, en Comunidad Valenciana hemos hecho ya diferentes eventos. Por ejemplo, os comentaría algunos de ellos. En la oficina de turismo, en diferentes oficinas de turismo, cuando las personas sordas quieren acceder de forma autónoma, no tienen dependencia, simplemente tienen la discapacidad auditiva, pero por lo demás no son dependientes, necesitan información
y quieren ir a estas oficinas de turismo. Otra cosa es que haya una discapacidad añadida y necesiten pues, un acompañamiento. Pero cuando la persona sorda es autónoma y que quiere acceder, pues al ir a las oficinas de turismo, pues quiere preguntar una zona a visitar, recomendaciones para comer, bueno, lo típico. Hay recursos modernos también con la tecnología. La verdad es que nos está dando una adaptación muy buena, porque cuando no existe esas adaptaciones tecnológicas es más difícil. No sé si conocéis el servicio S/Visual. Es visual, es un servicio que se une videointerpretación, de tal forma que la persona sorda puede utilizar este sistema que puede estar implantado en un ordenador en la oficina de turismo. Así es una videointerpretación. Normalmente es para servicios que no son presenciales, llamadas de teléfono. Claro, las personas oyentes pues utilizan el teléfono, o algunas personas sordas que pueden hablar por teléfono gracias a las prótesis. Bueno, pero cuando accedemos a un servicio como la oficina de turismo que comentábamos, que la persona no sabe lengua de signos, pues puede utilizar este servicio de videointerpretación. Así en la pantalla aparece un intérprete y nos puede hacer la interpretación en la comunicación in situ. Así, ahora sería algo parecido a lo que estamos viendo ahora en esta reunión, que lo que pasa es que pues eso sería, en vez de estar vosotros conectados, pues estaríais presenciales y yo vería al intérprete en la pantalla. Así, este sistema visual es muy, muy importante porque es un puente a la comunicación de las personas sordas con las personas que oyen. El sistema visual es muy valioso para ganar en autonomía, y por eso es muy importante que podamos tenerlo implantado en las oficinas de turismo y en diferentes locales. En la Comunidad Valenciana, en Alcoy, en la oficina de turismo de Alcoy, ya está implantado allí, en la oficina de turismo de allí, y así cuando las personas sordas van allí, a Alcoy, para hacer turismo, la verdad es que es un destino turístico muy interesante, que muchas personas sordas van por su historia, por todo lo que hay allá en esta población, y la verdad es que estamos muy agradecidos porque recibimos toda la información en la oficina de turismo y a partir de ahí podemos seguir con nuestra ruta de forma autónoma. También tenemos las rutas turísticas, sabéis, podemos tener las señales que estén adaptadas, que sean accesibles. Por ejemplo, en la calle o dentro de los lugares puede haber texto en diferentes idiomas, ¿verdad? Está en valenciano, en inglés, en alemán, otro en diferentes idiomas, con información breve de lo que se va a encontrar, y después ya dentro del destino una información más ampliada. Pues también se puede tener en lengua de signos. Por ello, en la misma señal o paneles informativos, añadir un código QR y ya pues desde el código QR tener acceso a la web del destino turístico que estemos visitando, poder acceder ahí y ahí tener los vídeos en lengua de signos, o acceso a YouTube y ahí pues en YouTube poder ver los vídeos correspondientes. Es algo muy sencillo. Simplemente añadir a los idiomas del destino un código QR con la información en lengua de signos. Así puede haber valenciano, francés, inglés, pues también en lengua de signos. Muy interesante. Un segundo. Daniel, un momentito. Por lo que estás comentando de la lengua de signos, hay muchas personas que no entienden, o sea, muchos oyentes que no entienden por qué tiene que haber una lengua de signos cuando ya está escrita la información en castellano. Me gustaría que hicieses un pequeño inciso, porque yo
para que se vea por qué es necesario esa transcripción o esa traducción a la lengua de signos española. En su caso, porque no es lo mismo, por lo que ha explicado Beatriz, del grado de audición o de oído que tiene cada persona sorda, que no es lo mismo. Y luego sí que es verdad que todas las oficinas de la red Turisinfo, por ejemplo, disponen de implante coclear. O sea, sí que tienen disponen del sistema para eliminar los sonidos externos para las personas que tienen implante puedan escuchar la información que les faciliten en la oficina. Esto es verdad, pero sí que me gustaría que explicaras en la medida de lo posible por qué es necesaria esa traducción esa traducción a la lengua de signos española o catalana en su caso, ¿vale? Porque no queda claro esa necesidad siempre y cuando se trabaja. O sea, claro, decís, tenemos el texto en castellano, se traduce al inglés y al alemán. ¿Por qué esa lengua de signos en español? ¿Es que no, un sordo no lee lo que está escrito? ¿O es que, sabes, me gustaría que explicaras un poquito esa necesidad, si es posible? Gracias. Sí, claro. Está muy clara la pregunta. La lengua de signos es muy importante porque es como una lengua más, tiene su historia. Las personas sordas utilizamos de forma natural la lengua de signos. Así, a la hora, con el acceso a la comunicación, muchas veces, a la información y a la educación, muchas veces habían las barreras a dicha información y educación por no utilizar la lengua de signos, porque es una forma de expresión natural, es una lengua natural, la forma de expresar los conceptos, la información. Por eso es mucho más directo y más sencillo o natural de utilizar. Por eso en el colectivo de personas sordas, depende si tienen el recurso de la lengua de signos o no. Por ejemplo, las personas sordas que ya son mayores, que cuando estudiaban no tenían ese recurso de la lengua de signos, pues su nivel académico es diferente al actual. Actualmente, sí que antiguamente había una discriminación en ese sentido. Hoy día pues hay más acceso a la información y también al currículum de académico, porque pues tenemos el derecho y ahora hoy día sí se respeta. Pero la lengua de signos es una lengua natural, es la lengua materna, paterna en muchos casos, y es como adquirimos la lengua y toda la información a lo largo de nuestra vida. Por eso cuando vamos a un destino turístico, claro, digamos que recibimos la información de una forma más satisfactoria y más directa cuando se utiliza en lengua de signos. Hay diferentes factores que influyen en esto, como la educación, la lengua materna, en algunos casos, porque es la lengua que se ha utilizado desde pequeño. También depende si existe, claro, hoy día también, de hecho, siguen habiendo esas barreras a la comunicación si no se utiliza la lengua de signos, porque es nuestra lengua natural. No sé si ha quedado clara. Sí, a ver, esto sería, por ejemplo, tú imagínate que yo tengo un cliente alemán en la oficina de turismo y busco un idioma común que sería el inglés. Claro, el cliente alemán quedaría mucho más satisfecho si yo le hablo en alemán. ¿Podríamos hacer ese símil? Claro, sí, porque es su lengua. Efectivamente. Claro, y por eso las personas sordas, signantes, utilizamos la lengua de signos, por ejemplo, en castellano. Nosotros utilizamos la lengua de signos, pero igual no utilizamos la lengua escrita, porque durante todo el día pues tenemos la información, por ejemplo, en la televisión, en la calle, toda la información que se recibe es en castellano, en lengua oral, es la lengua de las personas que oímos, ¿no? Como lengua principal, podría ser el castellano, por ejemplo, pero las personas sordas, pues todo en la televisión, radio, cine,
todo es subtitulado, pero muchas veces no está en lengua de signos. Digamos que hay muy poca información en lengua de signos, con lo que el nivel de satisfacción o de comodidad para la persona sorda es muy, muy pequeña. Por eso es muy importante utilizar a diario, porque utilizamos a diario en nuestra vida la lengua de signos. Por eso, aunque hay diferentes también tipos de sordera, pueden utilizar audífonos, implantes cocleares. Cuando se quitan las prótesis, no se oye. O sea, que en realidad es algo que va con nosotros todo el día. Por eso, aunque tengamos ayudas técnicas, tecnológicas, pero es nuestra identidad el uso de esa lengua, la lengua de signos. Vale, solamente quería que quedara un poquito más explicado, por eso es como que estás haciendo siempre un esfuerzo adicional por estar hablando una lengua que no es la vuestra o estar intentando entender una lengua que no es la vuestra, y si os facilitan la información en lengua de signos, siempre será más de agradecer porque sería vuestra forma natural de comunicación. Básicamente es eso. Claro, eso es. Pero es que muchos oyentes eso no lo se entiende, ¿sabes? Porque si está escrito, ¿vale? Pero comentaba que luego es bueno tenerlo en las dos lenguas, ¿no? Porque efectivamente. Luego la sorda puede elegir si está más cómodo con lengua de signos, con lengua oral, escrita, pero para muchas personas sordas es una barrera a la comunicación. Por eso necesitamos tener todas las herramientas, todas las posibilidades para que, dependiendo de la necesidad de cada uno, pues pueda tener la accesibilidad cubierta, dependiendo de la necesidad. Sí, solamente era poner en evidencia eso de que era una lengua y que para vosotros, los signantes, es mucho más fácil comunicaros con ella y recibir la información con esa en las páginas web y tal, y ponerlo, porque muchos compañeros realmente no lo entienden. De hecho, yo no lo entendía hasta que empecé a aprender lengua de signos y demás en la medida de lo posible. Claro, es mucho más, porque también es una forma mental de interpretar la información, además. Sí, claro. Por eso ha sido, bueno, te agradezco también la pregunta que me has hecho, porque venía muy, muy a colación de lo que estaba explicando. Por eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, ha sido la información que he dado, más la pregunta que tú me hacías es muy, muy, muy acorde, ¿no? Por eso comentaba antes de la adhesión de los códigos QR, la información, páginas web, es muy importante. Por ejemplo, si estamos en la ciudad, ¿conocéis la Villa Joyosa? Es una ciudad muy conocida, pues es una población de Alicante. Es un ejemplo muy bueno de accesibilidad en ese sentido, porque ahí existe mucha información en código QR, por ejemplo, para la playa, el puerto. Toda la información está en los paneles y está gracias a los códigos QR que añaden en ellas. Así, por la mañana, tarde, noche, a las personas sordas que les apetece ir a Villajoyosa, a poder pues, disfrutar de la población, tienen el acceso completo porque está todo ya preparado, todo adaptado a lengua de signos, gracias a que está todo señalizado con los paneles informativos, y así tiene la información completa, y las personas sordas pues tenemos la posibilidad de hacer una visita totalmente autónoma. Así, por ejemplo, las personas, quizá para hacer las visitas, muchas veces las personas que oyen pueden tener acceso a las visitas, a los lugares de forma libre, pero las personas sordas que necesitamos quizá una interpretación, son horarios muy cerrados en los que hay un intérprete o un guía que es experto en lengua de signos para poder hacer la visita. En este caso, si tenemos esa información o las signoguías, pues ya podemos hacer la visita independiente y a la hora que queramos, porque tenemos la información.
También, hablando de los museos, muchas veces pues tenemos como principal barrera es la barrera a la comunicación. Lo repito muchas veces, pero bueno, es que siempre suele ser la barrera principal. El acceso a la información es muy complicado, por eso siempre recomendamos que en los museos haya estos paneles con los códigos QR que vayan a los vídeos signados en lengua de signos para poder tener toda la información y en tiempo real poder utilizarlo. Si hay una persona que pueda dar la información en lengua de signos es maravilloso, pero como normalmente eso no sucede, pues poder tener esta información, subtitulado también, en lengua de signos pueden estar los dos códigos QR para que la persona sorda pueda escoger si lo quiere subtitulado o lo quiere en lengua de signos. Es muy importante. Vale. Justo era un poco el debate que se iba a provocar y que yo sabía que se iba a provocar. El tema de la lengua de signos internacional. No hay una lengua de signos internacional porque esto va enraizado a la cultura y a la historia de cada país o de cada región. De hecho, en España tenemos la lengua de signos en castellano, en español, castellano, o la lengua de signos en catalán. Y entonces la pregunta es, ¿hay algo a nivel internacional? Y por otro lado, también para que expliques el sistema visual, si es un servicio gratuito o cómo se puede contratar. Aunque yo adelanto que posiblemente desde Turismo y Comunitat Valenciana a nivel de oficinas de turismo sí se haga algo genérico y se está trabajando en lanzar este servicio a todas las oficinas de la red. De momento todavía no se ha consolidado, pero es una de las ideas que se barajan para apoyar la comunicación con las entidades de personas sordas. Entonces, pero bueno, explícalo del visual por si hay algún hotel o alojamiento tipo campinos que quiera contactar con vosotros, ¿vale? Y luego lo del tema de la lengua de signos internacional, porque es que mucha gente entiende que todos los sordos habláis la misma lengua, ¿vale? Sí, claro. Muy bien, pues en primer lugar, comentabas si la lengua de signos es igual para todos los países. No, claro. Desde el 27/2007 se le dio reconocimiento a la lengua de signos española, también está la catalana, pero hay un 25% de la lengua de signos española y catalana que coincide, el resto es diferente. Pues, y podéis imaginaros, a diferencia de los países a nivel internacional, que también escriben diferentes, las lenguas orales son diferentes, pues toda la lengua oral influye en la lengua de signos del país. Por eso, del norte, sur, este, oeste, cultura. Por ejemplo, en Japón, a la hora de la comida, por ejemplo, pues se come diferente, no se come con palillo. Y si quieres hablar de comida, pues se hace con los palillos, Sí, pero el palillo. se hace diferente, se hace así con la mano. Pues claro, todo viene dependiendo de la cultura. Normalmente tanto la cultura, la tradición y la lengua del país influyen también en la lengua de signos del país. Por eso hay cosas en las que sí puede haber una conexión, pero normalmente es diferente. Hay lenguas de signos diferentes, igual que lenguas orales diferentes. Por ejemplo, la lengua oral inglesa es diferente. Y a nivel internacional se utiliza normalmente el inglés, ¿no? para poder tener una comunicación. Pues en lengua de signos no es una lengua, pero hay un sistema que se ha dado a conocer, sistema de signos internacional, en la que se van seleccionando diferentes signos de distintos países, lengua de signos más utilizadas, y se ha hecho como un pacto, un convenio para poder utilizar cuando hay algún evento internacional. Por ejemplo, la ASL, la lengua de signos americana,
que es por el número de signantes, ¿no? de usuarios de esa lengua, pues se utiliza mucho a nivel internacional o tiene la influencia de Estados Unidos, de la lengua americana, y también se utiliza la lengua oral inglés, ¿no? Digamos que es un poco el referente a nivel internacional. Y en segundo lugar, preguntabas por ¿es visual? ¿Cómo funciona? ¿Cómo poder tener acceso? Bien, pues claro, no es solamente a nivel turismo, ¿verdad? Normalmente es en la atención a la ciudadanía, también en sanidad, en urgencias médicas, se utiliza mucho también. Así, para saber si el costo es gratuito, claro, eso habría que contactar directamente con el servicio, porque claro, yo soy técnico de la federación, pero no te podría dar toda esta información. Así, ¿cómo podéis contactar? Pues en escolals@fesor.org. Ahí podéis tener la información y con Escola directamente hablar con ellos y poder, pues también dudas que podéis tener sobre este sistema o cómo poder contratarlo, porque ellos lo conocen mejor que yo, tienen toda la información, así que es una buena sugerencia que podéis contactar con ellos. Sí, la verdad. Lo único que preguntan también es si es Visual ofrece el servicio también de este código compartido internacional y si cualquier persona turista sería capaz de entender ese código. Porque claro, estamos dando un servicio desde turismo, ¿sabes? Preguntan los compañeros para saber hasta qué grado solamente es lengua de signos en castellano o se abre también a esa lengua internacional que es compartida por los signantes. Sí, te agradezco la pregunta. En Esvisual se utilizan las dos lenguas oficiales de España, tanto el castellano como el catalán. Ese para el territorio nacional y en el sistema internacional, si hay un grupo de turistas sordos extranjeros que quieren venir a hacer una visita guiada, ahí tenemos las personas técnicas sordas de la federación, tenemos conocimiento sobre esta lengua, entonces podríamos hacer como guías para estas visitas. Sí que habría que hacerlo con antelación y podríamos adaptar la información a este sistema internacional. Ya ojalá que poco a poco vayan pudiendo tener más recursos, ¿no? En este sentido. Va en progreso continuo y en la creación de diferentes herramientas para que también puedan venir y cuando vengan las personas extranjeras puedan también tener en este sistema. De momento está en estas dos lenguas y también se trabaja para que en primer paso sea en las lenguas del país, en español, también en catalán, pero poco a poco, cuando esto esté bien establecido, se trabajará en otras lenguas, seguro. Entonces, cualquier turista de otro país va a entender ese código de signos compartido. Sí. Sí, porque el sistema de signos internacional cada vez es más utilizado porque, bueno, cada vez es más moderno, con las comunicaciones internacionales, videollamadas, vídeos de información, cada vez hay más personas que lo conocen. De hecho, en la federación, las personas técnicas de lengua de signos, también utilizamos la lengua de signos internacional para atender a las personas sordas que vienen del extranjero. Así, normalmente sí, es una capacidad que las personas sordas tenemos y comprendemos bien. Vale. Sí, Daniel. Sí, ¿verdad?
¿De Vale. bien tiempo, o cómo? Sí, vas bien de tiempo. Tengo ya al director general aquí escuchándonos y si quieres, sigue tú con tu exposición porque hay una reflexión de un compañero, pero la puedo decir en último momento. Y preguntas, vale, ¿la aplicación es visual? ¿La llevan instalada en los dispositivos móviles las personas sordas? ¿Se podría usar por los informadores? Esto es lo que he adelantado, igual el director también lo comenta porque se está viendo la posibilidad de que se pueda instalar en la red Turistinfo. Y lo pregunta una compañera de Turistinfo. Yo entiendo, bueno, explica si quieres, si la aplicación está en los dispositivos móviles o es la propia oficina o el propio establecimiento quien ha de contratar el servicio. Sí, el dispositivo móvil normalmente de las personas sordas se utilizan para llamadas más personales, ¿no? Como comentaba, pues citas médicas o cosas así. Para un servicio público, pues sí que habría que tener un dispositivo. Hay también hay un enlace, es simplemente tener el enlace al servicio en una tablet, por ejemplo, o un ordenador, o quizá un móvil que pueda ser propiedad de la oficina, porque sabes que muchas veces igual la persona sorda puede que tenga datos de internet en el móvil, puede que no le vaya bien, que el wifi de la zona no funcione bien, no haya cobertura. Eso a veces no sucede. Por eso una conexión cableada o con acceso directo a una red en la oficina sería lo óptimo para que no se cortara la comunicación. Por eso serían dos formas, ¿no? También, por poner un ejemplo, hay una rampa para la de accesibilidad, pues existe, ¿no? Eso ya es por ley, ¿no? Tener una rampa, pero la persona que necesita la rampa no carga con ella para cada vez que necesite una rampa ponerla y utilizarla, ¿verdad? Pues en ese sentido sería algo parecido, ¿no? Que en el museo, en la oficina de información, pudiera tener ese sistema para que la persona sorda que vaya directamente al servicio y pueda hablar, que no hay una persona que sepa lengua de signos, utilizar el servicio es visual. Perfecto. Pues si quieres, Daniel, sigue con tu exposición y ya luego haremos la reflexión que manda el compañero Gregorio, ¿vale? Sí, yo creo que ya voy acabando. Sí, como conclusión, hablando de turismo, las diferentes oficinas de información, de atención. En primer paso, sería cuando quieres ir a un destino turístico, pues accedes en la web del sitio, de la localidad, de donde sea, ¿no? Entonces, pues accedes a la web, si en la web del ayuntamiento, la oficina de turismo que pueda tener el ayuntamiento, como mínimo, debería haber información en lengua de signos, de tal forma que yo ahí tendría la información signada, vería si me interesa o qué cosas son de mi interés. Cuando ya decidiera ir in situ al lugar, en la oficina propia de turismo, ahí ya tendría acceso a poder hacer mis preguntas y tener la información en la oficina directamente, como decíamos, a través del servicio visual. Tendría la información, las recomendaciones del profesional que hubiera allá, y entonces cuando fuera al lugar, pues tener esos paneles con la información subtitulada, asignada, gracias a esos códigos QR, para poder tener la información en el lugar o justo de lo que yo estoy visitando. Eso sería una accesibilidad completa. Porque, como sabéis, pues normalmente los pasos, ¿no? Cuando uno está programando un viaje, empiezan en casa, visitando los sitios web que uno quiere ver, quizás el mismo ayuntamiento, oficina de información, turismo. Entonces, es todo unos pasos a seguir, por lo tanto, en todo el recorrido debería estar adaptada la información a la lengua de signos para poder tener toda la información. Si no, puede que haya una barrera de comunicación al principio, a mitad, en el destino. Por eso es que debería estar todo
el camino adaptado al lenguaje de signos. Y, bueno, hay muchos detalles, ¿verdad? A tener en cuenta, así que lo que necesitamos es que a partir de ahora, si veis que hay alguna cosa que necesitarais adaptar, información, dudas de cómo hacerlo, podéis contactar con nosotros, como comentaba en el correo de escola.ls@afesor.org. Estaré encantado de poder atenderos, yo o alguna de mis compañeras, y mantenemos el contacto. Y muchas gracias por la invitación también a participar. Gracias a vosotros, tanto a FESOR como a ELIS, Comunidad Valenciana. Voy a hacer la reflexión que nos manda el compañero de Servicios Territoriales de Alicante. Bueno, él estaba comentando que, aparte de lo exigido en materia de accesibilidad auditiva, los servicios territoriales de turismo de las 3 provincias consensuaron en su día unas recomendaciones adicionales a realizar a los responsables de los alojamientos turísticos, con los que se mejora mucho la comunicación en caso de emergencia. Es verdad que estas adaptaciones o recomendaciones son opcionales, pero habla de alarma luminosa en la habitación, incluido el baño, almohada vibratoria que se activaría en caso de evacuación y se puede ofrecer en la carta de almohadas, o la utilización de la televisión para comunicar mensajes de alarma con instrucciones de evacuación, y que se activaría con el sistema de alarma, al igual que la vibración de la almohada. Esto está contemplado. Nuestros compañeros de los servicios territoriales así lo expresan a los alojamientos y establecimientos turísticos, pero de hecho no está en normativa, con lo cual son mejoras opcionales, pero está bien que se sepa que se han contemplado. Y luego este mismo compañero que nos quiere agradecer la realización de estas jornadas a todos, y tanto estas como las que se hicieron anteriormente, porque permite que los servicios territoriales puedan ampliar también el conocimiento sobre un tema tan delicado y a la vez tan importante como es la evacuación en situaciones de emergencias de personas con distintos tipos de discapacidad. Y hasta aquí, creo yo. Voy a pasar la palabra porque no tengo más preguntas. Marichel, ¿me oyes? Sí, Beatriz. Sí, mira, es que antes había visto una pregunta en el chat que luego no sé por qué ha desaparecido, que comentaba un establecimiento que tenía dificultades para Sí, es que encontrar. le he dicho que me mandara el correo para rebotarlo al CERMI. No te Sí, preocupes. vale, era simplemente por comentar que Ilunion desarrolla proyectos y dispone de productos de accesibilidad universal. No solo para discapacidad auditiva, entonces, o desde, bueno, si ya has puesto... Sí, le he puesto que me mande el correo, y así de esa forma se lo pasaría al CERMI, que el CERMI conteste con todas las posibilidades que tenga, ¿no? Por no dar solo una opción, sino darle al CERMI, que representa a todas las asociaciones y federaciones, la posibilidad de contestar y ayudar en la medida que sea lo más amplia posible. Muy bien. Pues muchas gracias, Bea. Nada, voy a pasar la palabra al director general de Turismo. Yo creo que ya no había más preguntas. Repetir el email: escola.ls@fesor.org, ¿vale? Y nada, paso la palabra al director general de Turismo, Eric Campos, para que clausure esta jornada y con ella el ciclo de jornadas que venimos celebrando. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, pues agradecer a todos los que habéis estado participando en estas jornadas de asistencia a personas con discapacidad. Hoy cerramos todo el ciclo, que hemos estado todas y cada una de ellas. Eric, se te oye mal. ¿Oye? Se te oye mal. A ver, repite ¿Sí? desde el principio, porque ha habido cortes aquí importantes. A ver, si no es de cobertura o es del micrófono, pero ¿me oís ahora mejor? Ahora mejor, sí. Pues agradecer a... Yo creo que es un tema de cobertura, 6 ciclos Eric. que hemos hecho. Eric, yo creo que es un tema de tiene cobertura. difícil solución. Entre con el teléfono, pero tengo cobertura de sobra. Un segundo. A ver, ahora habla. Ahora parece que mejor, pero es que se te ha ido cortando. Sí. Ahora yo creo que bien. Intenta hablar ahora. No, se va...
podía haber movido y no lo he hecho. Voy a intentar hacerlo de otra manera. Un segundo todos. A ver si lo pudiera conseguir. Un segundo. Ahora un segundo solo. Recording in progress. Bueno, yo creo que ahora me oís mejor. Bueno, intentaré ser rápido. Es verdad que estoy estático, no estoy en movimiento. Simplemente agradecer a todos los que habéis asistido. Hemos tenido una media de participación de 150 personas. Hemos adaptado, como corresponde, esa respuesta a la emergencia a las diferentes discapacidades, porque todas y cada una de ellas necesitan una especificidad, una respuesta concreta por parte del servicio turístico, del alojamiento turístico, para poder efectivamente ser eficientes en atender ante una emergencia. Agradecer a CERMI Comunidad Valenciana, a las diferentes organizaciones que han ido participando y han impartido cada una de las jornadas, también al equipo de Turismo y Comunidad Valenciana, a Marichel, que es la coordinadora del Programa de Turismo Accesible 2025, y que esto es un punto y seguido. Vamos a seguir trabajando, hemos tomado buena nota de todo lo que se ha dicho. Tenéis todo disponible, todos los vídeos disponibles en nuestro canal, a excepción de este mismo, que en breve lo estará, y por tanto vais a poder ver esa respuesta, como digo, a otras discapacidades en esos vídeos, ¿no? Como digo, hemos tomado buena nota y vamos a seguir trabajando esta línea de actuación de respuesta, de concienciación, sensibilización y que también hayan medidas en este sentido de respuesta ante las emergencias para las diferentes discapacidades. No me alargo nada más. Muchísimas gracias a todos y todas y espero que haya sido de utilidad. Pues Marichel, si quieres, damos por clausurado las jornadas. Sí. Perfecto. Gracias, Eri, por tus palabras y hasta aquí, yo creo. Muchas gracias a todos los asistentes y para cualquier cosa, pues estamos a vuestra entera disposición. Beatriz, Daniel, Elix, muchas gracias a todos. Gracias. Y Eric, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.